Muchas veces nos sentimos cansados o deprimidos sin un motivo aparente. O creemos que una mala racha dura mucho sin motivo. Sabemos del inconsciente colectivo, la memoria colectiva o incluso los arquetipos descritos por Jung. Y en muchos sentidos ya venimos nombrando este fenómeno poco conocido y sin embargo tan propio de los seres humanos. Pero así como nosotros somos capaces de generar toda esta conciencia, digámosla, compartida, ella también tiene el poder de afectarnos. Y me refiero a los egregores. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan en nuestras vidas? ¿Podemos enfermar e incluso sanar a través de ellos? Cualquier pensamiento personal o colectivo negativo o positivo es un egregor. Bueno, son muchas las preguntas que hacer y hoy vamos a tratar, y estoy seguro que vamos a hacer que sí, darle respuestas gracias a mi extraordinario invitado. Pero antes déjame saludarte, bienvenidos todos a Ricardo García Oficial TV. Yo soy Ricardo García, tu anfitrión, y estoy aquí con un plan para recordarte tu propósito divino, y como reconozco en ti mi espejo perfecto, comprendo que al recordártelo a ti lo recuerdo yo, por supuesto, porque tú y yo, la verdad, somos uno. Así que mi misión con este canal es presentarte contenido especialmente para ti, con los temas de interés que nos permitan reflexionar, investigar y sobre todo integrar el conocimiento y hacerlo experiencia para así vivir conectados al bienestar, a la espiritualidad y la expansión de conciencia. Y hoy te propongo un viaje maravilloso, un viaje para abrirnos a una nueva dimensión y así vibrar alto con herramientas que nos trae este invitado de lujo que tengo acá. Y es una maravilla presentarlo y voy a hacer textual todo lo que voy a decir acá, porque nuestro tema de hoy es qué son y cómo eliminar los egregores en nuestras vidas. Y precisamente mi invitado es, déjame ponerme la edad, me acompaña desde Argentina, es un gran maestro espiritual que llega para nutrirnos de su sabiduría y de su luz, por supuesto. Él es doctor, sí, él es odontólogo, pero además es conferencista, sanador espiritual, ha pertenecido a una escuela esotérica por muchísimos años, donde desarrolló la mediumnidad como sanador, siguió las enseñanzas de un maestro sufi durante 18 años, practica yoga, además incursionó en el chamanismo solar, es facilitador en diferentes técnicas de meditación y en 1988 fundó Intihuaca, un lugar sagrado del sol, que por supuesto se lo voy a preguntar, de centro de enseñanza para el desarrollo de la conciencia y la sanación, donde se aplican las experiencias y la trayectoria de tantos años de incansable dedicación para el bien común. Es la escuela de sanadores de medicina cuerpo-mente. Y además ya formó varias promociones y sigue trabajando, sigue expandiendo luz con muchísimo entusiasmo en el camino del despertar de conciencia. Miren, para mí un inmensísimo honor que haya aceptado mi invitación. Gracias, te digo de antemano, bienvenido, Nahuan, aquí a Ricardo García Oficial TV. Gracias. Gracias, Ricardo. Para mí es un honor que me hayas convocado acá a tu público, cierto que hayas confiado en mi visión y poder aportar mi experiencia, ¿no? Para tanta gente que te sigue, por tu trayectoria, por tu dedicación, y todo eso tiene hoy para mí, cierto, un valor increíble por los momentos que está pasando la humanidad. Y este conocimiento, siempre yo digo, ¿no? El conocimiento nos libera, la ignorancia nos atrapa, nos asfixia y nos limita. Entonces, todo lo que sea el conocimiento y la apertura del ser es un bálsamo que nos sana y que nos ubica en el camino de la luz. Por eso estoy tan agradecido que me des esta oportunidad para traer este mensaje, ¿cierto?, de la experiencia y que pueda servirle a mucha gente. Por eso, gracias, Ricardo, tu programa. No, gracias a ti, Nahuan. Y de verdad, bueno, yo tengo que hacerte dos preguntas obligatorias. Una, ¿qué significa Nahuan? Nahuan es una voz de acá, de donde yo vivo, ¿cierto? Comechingona, ¿no? En el espacio de estos ancestros, que significa una especie de cacique, así como un jefe de tribu, algo así.
es digamos, el nombre espiritual que me dio mi maestro, ¿cierto? En un momento de madurez interior. Entonces, siempre trabajamos con los nombres espirituales porque es muy importante. Cuando vos me decís Roberto, por ejemplo, mi nombre de nacimiento, Exacto. yo respondo a una conciencia que tiene que ver con la vida de Roberto. Pero cuando vos me decís Nahuán, me obligás a acceder a algo profundo de lo mío, al yo superior, a nuestro yo cuántico. Entonces la respuesta que viene desde ese universo no viene de mi memoria, viene de la conexión con algo que no está condicionado en el tiempo y en el espacio. Ese es el valor del segundo nacimiento, es decir, del nombre espiritual. Del nuevo nacimiento, de la nueva conciencia, es más o menos, o sea, acceder a tu yo superior, es una bendición. Y Intihuaca, ¿qué significa? Intihuaca también es una voz quechua que significa el lugar sagrado del sol. Entonces, esta comunidad que se formó acá, este ashram, que hace más de 22 años que lo fundamos acá en Córdoba, sería algo así como el lugar sagrado del sol, porque todo esto son culturas solares, ¿cierto? Okay. Las culturas solares tienen dentro de las visiones antiguas una serie de aspectos que consideran al logo solar, o sea, el sol, como una fuente de conciencia que nos ilumina a todos, nos da de prana, de energía, nos da vitalidad y libertad para el camino. Por eso, lugar sagrado del sol, acá está este querido Padre Sol, pueda descansar tus rayos y poder multiplicar la conciencia como tu ser. Qué maravilla. Entré por allí porque guiado por mi yo superior dije, tengo que entrar en esa energía, en esa frecuencia para poder acceder a todo este conocimiento maravilloso y comenzar a lo que vinimos. ¿Qué son los egregores? ¿Cómo se crea un egregor? Y realmente, o sea, para comenzar por allí, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, qué son los egregores, cómo se forman unos egregores. Para saber qué es un egregor tenemos que hablar así muy por encima de ciertas estructuras que están más allá del cuerpo físico, que esto es importante, si no va a quedar un conocimiento ahí en el aire como una fantasía. Claro. Primero saber que tenemos un cuerpo físico y pegadito el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un cuerpo energético en el cual se instala lo que conocemos como los 7 chakras, los 7 vórtices mayores que distribuyen la energía vital del universo, que se llama prana, es el cuerpo etérico. Luego, un poquito más profundo, ya en otro plano todavía más sutil, está lo que llamamos el cuerpo astral, o cuerpo por el cual expresamos emociones, sentimientos y deseos a través de ese cuerpo, el dolor o el placer. Luego hay otro cuerpo más allá que está, digamos, relacionado con esta historia del egregor, que es el cuerpo mental. Y esto es muy importante saberlo en neurociencia, porque acá hay 2 corrientes que no se tocan. Una corriente materialista, reduccionista de neurociencia, que aún cree que es el cerebro el factor del pensamiento. Exacto. Que el cerebro es el que piensa. Que la conciencia, eso que llamamos conciencia, es un epifenómeno de la interrelación neuronal. Aquello que nosotros llamamos espíritu o conciencia es simplemente una conexión del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuando se encuentran en un estado de sincronicidad, surge el epifenómeno llamado conciencia, alma o espíritu. Es una visión materialista totalmente, pero fatalista. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro es el origen del alma, de la conciencia. El día que el cerebro muere, no hay más nada del otro lado. Entonces, es una visión muy pequeña, pero hay un grupo
de neurocientíficos que aún creen que el cerebro es el que piensa. Nosotros vivimos en una visión diferente, llamamos monismo idealista. El monismo idealista es que solo existe en la conciencia, una sola cosa, la conciencia. Todo lo demás es expresión de esa conciencia única. Podés llamarlo el espíritu, el ser, Dios, el campo unificado. Pero es la conciencia la que da origen a todo el mundo que nosotros vemos. Bueno, ese cuerpo mental la utiliza el yo profundo para pensar. Es decir, cuando el yo profundo necesita pensar, utiliza el cuerpo mental, que es un campo morfogénico, ¿cierto? Holográfico, que está por encima del cuerpo físico, y cuando eso vibra, el cerebro capta esa frecuencia y la traduce en pensamiento. Okay. Esto es muy importante. O sea, el cerebro es un transductor de una experiencia que genera el pensador a través del cuerpo mental. Entonces, los pensamientos son estructuras cuánticas, cúmulos de energía, que están dando vuelta todo el tiempo dentro de esa cantidad de cuerpos que yo estuve hablando, y encima del cuerpo mental están los cuerpos supramentales, que ahora no vamos a hablar porque no tiene relación. Lo importante es saber que tenemos un cuerpo físico etérico, en el cuerpo etérico están los chakras, distribuyen el prana, tenemos un cuerpo de expresión de las emociones y sentimientos, y tenemos un cuerpo mental por el cual podemos pensar. Ahora, ¿cuál es la constitución del egregor? El egregor surge en un momento de nuestra vida, que puede haber sido de niños, cuando hemos sufrido alguna especie de accidente, de violación o un shock profundo, aparece una especie de cúmulo de energía que trata de rescatar de ese dolor o amortiguar ese dolor. Es una especie de sustituto terapéutico que utiliza el propio recurso del organismo para que esa persona no sufra. Es en ese momento quizás, entre comillas, valioso porque evita mucho trauma, pero con el tiempo, como ese egregor o esa energía se formó en un momento de crisis, de dolor, claro. ¿Cierto? Y el alimento fue el dolor, esa pequeña estructura que va creciendo a través de los años, ¿cierto? Va generando como una propia vida y empieza a tener una vida y un alimento cada vez que repite el hecho primario. O sea, se alimenta del dolor, del sufrimiento, de un pensamiento negativo y de una visión crítica nuestra. Con el tiempo, con los años, y eso se mantiene, va siendo cierto un pequeño obsesor, un pequeño elemental artificial que hemos creado nosotros y inconscientemente lo seguimos alimentando porque tiene la astucia suficiente de ir llevándonos siempre con un mecanismo seductor a pensar y a sentir de la misma manera como fue creado. Si esto no es detectado, querido hermano, estas estructuras en un momento se hacen autárquicas. ¿Qué quiere decir? Que cortan el canal por el cual estaban unidos al creador y ya empiezan a hacer su propia historia, ya quieren vivir su propia vida, ya se hacen autónomos, y siempre que nosotros entramos en un espacio emocional de angustia, de dolor, de enfado, de melancolía, de tensión, de crisis, ahí ellos generan el alimento, ese es su alimento principal. Entonces, primero tenemos que saber que eso es una creación nuestra, que si no estamos atentos, eso puede provocar una vida bastante dificultosa e inestable. No sé si se cortó en algún momento. No, se puso un poquito lenta, pero siguió. Pero buenísimo todo lo que estás explicando, porque no sabemos que estamos conviviendo con el enemigo prácticamente. O sea, correcto. Durante todas nuestras vidas, y cada vez, como tú bien lo dices, si un trauma que sufriste de niño
a través del dolor que quedó allí incrustado, digamos, en esa parte energética de tu cerebro, está allí. Cada vez que sucede algo similar, va y lo revive y se va agrandando. Correcto. Ese egregor. Es más o menos así. Se va agrandando y se va convirtiendo, o sea, va teniendo muchas máscaras de seducción, como tú bien lo dices, y ese egregor tiene la posibilidad de convertirse en ti constantemente, porque todo lo que vas a ver a través de esa óptica lo vas a ver a través del dolor y vas a reaccionar a través de tu egregor. Es más o menos así, ¿cierto? Correcto, correcto. Acá el problema, Ricardo, el problema es que como generalmente vivimos casi todo el día en la conciencia de vigilia, y la famosa conciencia de vigilia es un estado de mecanicidad de profundo sueño. ¿Por qué? Porque la conciencia de vigilia vive o en el pasado recordando o en el futuro proyectando, nunca está aquí ahora. Al no haber ningún dueño que esté como presencia, como observador, porque eso no existe, estamos en modo automático. Y el modo automático es el mecanismo que genera la conducción de nuestra vida por el egregor. Ahora fíjate, ¿no? Es lamentable lo que digo, pero estamos operando con un software, con un programa absolutamente condicionado a un dolor, adictos a lo que no funciona, con pensamientos negativos o muy limitados, ¿cierto? Entonces estamos a la merced de esta fuerza que nos llevan y nos conducen hacia espacios disfuncionales que más adelante, Ricardo, como la conciencia no puede integrar estas estructuras, lo biologizamos. ¿Qué quiere decir? Ahí empieza la segunda parte del egregor. Primero es la conducción de nuestra vida, la hipertrofia de su dominio, la hipnosis que nos genera, pero con el tiempo se transforma en síntoma. Okay. Con el tiempo se transforma en síntoma, es decir, pasa al cuerpo físico. Ya no es solamente un dominio psicológico, emocional, espiritual, sino que ya lo podemos traducir como una consecuencia en algún órgano que lo correlaciona. Entonces ya la cosa va siendo cada vez más somática, más dramática. Claro, y a través del tiempo vamos generando no solamente un egregor, sino muchos egregores de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo. Entonces, es allí donde está el meollo del problema, porque ¿cómo podemos darnos cuenta que primero que tenemos un egregor? O sea, ¿qué es el primer indicio que nosotros podemos decir, esto es un egregor, este no soy yo? ¿Qué es lo primero que podríamos decir en este caso? Ahí empieza digamos, el trabajo técnico, ¿no? Darnos cuenta. Existen pródromos. Los pródromos son señales. Por ejemplo, yo estoy muy bien en este momento, hablando contigo, con toda la ilusión de que este programa salga así, y de pronto entro a caer en un estado melancólico o de angustia, puedo observar todo alrededor y mi vida, la verdad que está muy bien. Sin embargo, siento que algo me va sacando de ese estado como si fuera raptado por una presencia, por una sombra, por una fuerza. Y de pronto siento un diálogo dentro mío, ¿cierto?, que empieza a generarme un estado de inestabilidad, de insatisfacción, de incompletud. ¿Pero de dónde vino esto? Si yo estaba lo más bien, miro a mi alrededor, está todo bien. Sin embargo, entro en ese cono de frecuencia de la astucia de este personaje que me va llevando porque conoce, tiene tantos años conmigo, Ricardo, claro, que conoce mi forma vulnerable, me conoce porque lo creé yo, es hijo mío. Entonces lo conoce cuando yo hago alguna especie de bache en mi vida, ahí se filtra y genera un estado químico adentro mío, adrenalina, cortisol, epinefrina, que son todas las hormonas del estrés, y se alimenta de eso. Fíjate qué astuto que es, ¿no? Es muy astuto. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Nos empezamos a dar cuenta cuando podemos caer en la garra del egregor, cuando estamos siendo arrancados de un espacio nuestro de armonía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos está pasando? Desde ese plano invisible, al no ser consciente de esto, Ricardo, es muy fácil para el egregor
llevarnos hacia un pensamiento negativo. El pensamiento va adherido a una emoción, la emoción define ese pensamiento y ese pensamiento y la emoción genera una carga química, que se generan neurotransmisores adentro que me van a dar el estado de ánimo correspondiente a ese pensamiento. Entro en un círculo vicioso, es muy hábil. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Primero, saber que existe eso, Ricardo. Que es lo primerísimo. Es lo primerísimo que hay que hacer. O sea, darme cuenta, o sea, entender, este no soy yo. O sea, yo no soy este. Correcto. Esto es otra cosa que está viniendo de afuera, para explicarlo así sencillito. Esto está viniendo de afuera. ¿Por qué si yo estaba tan bien? ¿Por qué si yo estaba tan bien aquí jugando a esto, a lo que estoy jugando en mi vida, de repente tiene que venir este pensamiento, esta emoción que me trata de dislocar la vida y entonces me trata de desviar para llevarme a caer al vicio o a la adicción a la que tenía antes, o más o menos así, ¿verdad? Entonces correcto. Caigo en eso y después viene lo peor, Nahual, el arrepentimiento. Me imagino que eso es lo... La culpa, el arrepentimiento. Lo hice. Esto se ve mucho en terapia, Ricardo, cuando el paciente te dice, no sé, yo estaba bien y de pronto siento una fuerza que me obliga y me lleva a drogarme, a fumarme, a tomar o a cualquier cosa, ¿cierto? Es algo que está fuera de mí y me toma, me hipnotiza, me seduce y me lleva a tal y tal cosa. Entonces, esto que vos decís es el principio de la terapia. La disociación. ¿Qué tiene que ver la disociación? Es decir, yo soy la conciencia, ¿ok? Yo soy la conciencia. Ricardo es la conciencia, que puede observar el contenido de la conciencia. Yo no soy eso. Yo soy la conciencia que observa el contenido. En el contenido puedo observar uno o varios egregores. Entonces, si yo sé que soy la conciencia y este es el contenido, yo puedo elegir si le doy vida a eso o no. Cuando no conozco esta dinámica, obviamente que soy presa de esa estrategia que tiene esta energía. Claro. Pero hoy estamos desenmascarando una estructura mental, emocional, que está llevando un relato totalmente negativo en contra de mi evolución espiritual. Y ahí está. Hoy se los presentamos. Esto se llama el egregor. Es un hijo mío que he construido en una situación histórica por tal causa. En ese momento me sirvió, pero hoy es mi carcelero. Hoy me domina, hoy no me doy cuenta que me está llevando al camino del dolor, del sufrimiento, de la culpa, de la melancolía, de la depresión y de la expresión en el cuerpo físico como una enfermedad. Entonces hay que empezar a tomar en serio esta presencia porque genera obviamente una intrusión dentro de mis sueños, de mi proyecto, de mi vida y de mi salud. De todo. Ahora, Ricardo, y esto no termina acá. Esto es la primer parte, cómo opera el egregor dentro nuestro. Dentro nuestro, lo básico. Lo básico. La burbuja holocuántica es un campo que nos rodea, ¿cierto? Los antiguos lo llamaban el huevo luminoso, pero es la componente de todos los cuerpos que nosotros tenemos de energía. Eso es lo que hace dentro del campo personal. Ahora, esa fuerza se expande más allá de lo que nosotros conocemos como el ámbito personal. Se expande como un mensaje de dolor, de separación, de angustia, de fatiga o de enfermedad. Y obviamente que eso va a ir al campo de la existencia y el campo de la existencia lo va a reflejar. Obviamente, vos dijiste, el otro es un espejo mío. Entonces me va a espejar ese dolor y va a venir sincrónicamente a aumentar aún, ¿cierto?, el dolor con personas que me infligen daño, con situaciones que me hunden en el engaño
en el abuso, la fragmentación de mi economía, que Claro. son todas partes como el mundo de afuera está reflejando lo que me pasa aquí adentro. Es decir, no solamente lo que me pasa a mí, sino que lo que estoy proyectando hacia afuera, que la existencia me lo devuelve como un espejo en eventos, situaciones y personas que van a profundizar la acción del egregor. No, además es fascinante todo lo que vas diciendo, pero ahí viene una pregunta que me imagino que la audiencia se debe estar haciendo. La relación del ego, de nuestro ego, con el egregor. ¿Es el egregor parte del ego? Correcto, correcto. Es una expresión del ego. Recordemos siempre que el ego es la fracción. El ego es aquella parte, ¿cierto?, de nuestra personalidad, del carácter, de aquellas cosas que creemos, las cosas que proyectamos, la forma de percibir la realidad, el contexto en el cual nosotros procesamos toda la información que nos llega. Eso es nuestra personalidad. Una parte de esa personalidad, obviamente, es el ego. No somos nosotros. El ser real, exacto, el ser real es un testigo más profundo que observa, ¿cierto? El poder de la observación, ya lo vamos a hablar, cómo interviene en el proceso terapéutico, ¿cierto? Pero es un fragmento, una parte más de la parte egoica, de la personalidad. Y ahora, este personaje, por llamarlo de alguna forma, este personaje, el egregor, se va alimentando de todas las emociones que voy teniendo yo, pero también se va retroalimentando de las emociones de los otros seres que yo voy contactando. O sea, si yo contacto, yo voy contactando a mi mamá, a mi vecino, a mi pareja, todos esos egregores de ellos, mi egregor se va alimentando y se va agrandando, me imagino. Así se forma, Ricardo, así se forma, por ejemplo, el gigantesco egregor de la pandemia. Exacto, el egregor virus. Que está cubriendo el planeta, Ricardo. Es el miedo mío, el miedo tuyo, el miedo del otro. Esos egregores van generando un gigantesco campo que cubra el planeta, ¿cierto? Que nos está condicionando en el miedo y en la enfermedad. Por eso es muy importante lo que decís. No es solamente lo que nos pasa a nosotros, sino cómo se va infectando esa pandemia emocional a través de la sumatoria de todos los egregores. Y formamos un gigantesco egregor. La opinión pública, ¿qué es? Es un egregor gigantesco que las personas van formando cuando se arman la opinión pública. Por ejemplo, un político genera un error, un cantante genera un error, o cualquier persona genera un error. Una persona pública, ¿no? Inmediatamente toda la gente empieza a pensar mal, y se arma sobre esa persona un gigantesco egregor que lo pulveriza, lo daña. Sobre la persona en sí, es decir, mira lo importante que estás diciendo y que yo se lo vengo diciendo mucho a mi mamá, bueno, y a la gente cercana, siempre le digo, no comentes tus cosas porque es una forma de proyectar algo que tú realmente no sabes, para no explicarle esto lo de los egregores. Y entonces, si te sientes enfermo, tú no haces nada diciendo estoy enfermo, porque vas acrecentando mucho más el egregor. Lo que tienes es que buscarte autosanarte, la forma de ir hacia adentro, que eso ya lo vamos a conversar. Pero ese egregor de la enfermedad que todos nos vamos, es como el pan diario de cada día, donde todo el mundo, ¿cómo estás? Ya la gente no te dice luces bien, sino ¿cómo estás? Ya de antemano te están predeciendo lo que tú debes sentirte, bien o mal. Tú eliges, yo me siento mal, estoy triste. O sea, yo siempre cuando me preguntan ¿cómo estás? Siempre digo, ¿cómo me ves? Claro. ¿Qué es lo que estoy reflejando en este momento? Correcto. ¿No? Que yo creo que sería lo más idóneo decir. Ahora bien, la pregunta siguiente, dentro de este egregor colectivo que se llama pandemia, en este caso, ¿también existen egregores positivos? Claro que sí, que existen egregores positivos y son muy poderosos, ¿no? Por ejemplo, una cadena de oración.
una cadena de oración por la salud de una persona, está conformando un cúmulo de energía sanadora que atrae a los ángeles, a los seres de luz, a los guías sanadores, y se genera también una corriente sanadora, ¿cierto? Pero generalmente, en lo personal, las personas son más proclives a pensar en negativo que a pensar en positivo. ¿Por qué? Porque tienen una mente llena de programas automáticos. No hay nadie que esté presente aquí ahora. Operamos como una computadora, como un ordenador, lamentablemente la mente mecánica. La mente cuántica o la mente de quinta dimensión, la mente cuántica parecería ser una utopía que solo corresponden a los grandes maestros y a los santos. La mente cuántica es una opción, Totalmente, es una opción. Ilusión del tiempo que transcurre, del pasado, al presente y el futuro, esa ilusión que hay un tiempo que corre, ¿viste? Y yo me encuentro enganchado en el pasado o en el futuro, nunca estoy en el momento presente. Esa es una mente que obviamente trabaja mecánicamente por el estado de supervivencia, para el estado de supervivencia. A esa mente lo que la define sería mantenerte vivo, estado de supervivencia. Ahora, cuando podemos romper ese paradigma y entramos en una mente cualificada por otro tipo de pensamiento, esos pensamientos no están atrapados ni en el pasado ni en el futuro, no están condicionados. Yo lo llamo el pensamiento sincrónico. Es un pensamiento ilimitado que puede generar realidades totalmente diferentes. Hay que empezar a pensar de manera diferente, salir de la mente mecánica, que es la cuna de todos los programas, de todas las difusiones y de todos los egregores que están dando vuelta alrededor de mi energía sagrada. Que son muchos egregores que tiene. O sea, me imagino que ahora los que están viendo este programa deben estar tratando de pensar cuántos egregores tengo yo en mi vida. Entonces, ese es el primer paso. Darte cuenta de que no eres tú, que son egregores que están formando. Ahora, ¿cómo puedo yo comenzar, por decirle algo, a disolver un egregor, a destruir un egregor en mi vida? ¿Cuáles son esos pasos que nosotros podríamos dar para decir, ok, ya me di cuenta, ahora quiero quitarme esta basurita de encima? Bueno, la pregunta es perfecta, ¿no? Porque ¿de qué vale que hayamos dicho toda la explicación teórica de todo esto, la constitución energética, su dinámica, forma, si después decimos, bueno, la forma la vamos a ver el mes que viene? Exacto. Pásame un mensaje de WhatsApp que yo te voy a dar una cita. No vamos a ser tan malos. No. Vamos a tratar de traer la solución en este encuentro. Entonces, la importancia de saber, yo soy el ser, la fuente de todo lo que existe, el espíritu, la conciencia, que observa el contenido. Ya sé que existe, que es creación mía y que está dando vueltas y le conozco ya las mañas. Yo estoy en un estado y de pronto me salgo de ese estado y empiezo a entrar en un terreno de oscuridad. Ok, así trabaja él. De angustia. A percibir, Ricardo, los pródromos, las señales, porque no entra de repente en nuestra conciencia, empieza a aparecer como una pequeña sombra, ¿cierto?, que me va llevando a un estado de incomodidad adentro. Y ahí yo tengo que tener una señal. Ahí viene, tengo que decir, ahí viene, ya te reconozco, porque estoy cambiando mi carácter. Yo estaba tan bien y de pronto siento melancolía o enfado, pero no hay nada que me lo provoque en el afuera. Esos son los síntomas que hay que estar alerta. Si yo estoy con la conciencia alerta, ¿cierto?, observando el testigo, que estoy observando su dinámica y ya sé que esa es su estrategia, puedo empezar a percibir cuando
un cono de sombra me empieza a acercarse hacia mí. Ya sé que es su lenguaje, ya conozco que es su dinámica, su estrategia. Entonces ahí me digo, me coloco en el aquí, en el ahora, en el observador y observo y digo, puedo decir, te reconozco, yo soy la conciencia, y vos sos el egregor que yo he creado, ¿cierto? Pero hoy no te voy a abrir la puerta para que vengas a hacer tu juego. Hoy te cierro la puerta. Es una forma, ¿no?, de hablarlo. Claro, Hay sencilla. un montón de prácticas o técnicas, pero lo importante acá, Ricardo, es saber, no podemos evitar que venga, porque es un hijo nuestro, por decirlo de una forma. Exacto. No podemos evitar que venga. Él va a venir porque ya tiene una adicción, ya existe una adicción. La importancia es si yo le permito que pase y haga toda su estrategia o no. ¿Le permito, le abro la puerta o no le abro la puerta? Yo les cuento una especie de historia cortita para dramatizarlo esto, para poder verlo bien cómo es. Suponete, Ricardo, que vas a recibir a tu gran amor de tu vida, ¿cierto? Entonces te pones tu mejor ropa, ¿cierto? Te pones tu mejor perfume, lo vas a recibir en tu casa, tu amor, vas a poner tu mesa con los mejores candelabros, con el mejor perfume, la mejor comidita, el mejor cuadro, el ambiente, va a venir tu gran amor a visitarte. Ahora está por llegar en minutos y sentís la puerta, que llaman a la puerta, ¿no? Entonces vas a mirar, pensando que es tu amante, tu mujer, tu amor, vas a mirar por la mirilla y ves un borracho. Ves un borracho todo sucio, todo roñoso, viste, lleno de laucha, bueno, imagínatelo, lleno de grasa, y te mira y me dice, ¿me dejas pasar? Bueno, pase. Vos le abrís la puerta y dice, flaco, ¿qué hay de comer? ¿Cómo que hay de comer? Estoy esperando a mi mamá. No, pará, dame de comer. Y vos quedás absorto, ¿viste? Y bueno, la mejor comida que era para tu amor, se te sienta en la mesa, te come todo, se pone borracho, te toma todo el mejor vino, te ensucia todo. Dice, bueno, ahora tengo sueño, me quiero acostar en tu cama. No, va a venir mi amor, No, ¿qué me importa? Va y se acuesta así sucio, lleno de grasa y todo, te ensucia el dormitorio, la sábana, todo. Y después cuando se cansa, dice, bueno, ahora me voy. Chau, y se fue. Y vos quedaste absorto. ¿Qué pasó? Yo estaba en mi gran noche, en mi noche de este encuentro maravilloso, y de pronto le abro la puerta a este borracho y mirad el desastre que me hace. Bueno, así opera el egregor. Maravillosa descripción, no, extraordinaria descripción, porque es así tal cual, nos pasa así, exactamente, estamos súper bien y de repente, por ejemplo, la gente que yo digo va a comenzar el año, voy a ponerme duro, voy a hacer ejercicio porque quiero lucir bien, porque quiero estar bien, y de repente comienza un egregor a decirme, pero ¿para qué tú vas a lucir bien si tú estás así? Entonces ahí entras a comer chocolate, te pierdes de la dieta, no solamente la dieta, digamos, nutricional, alimenticia, sino la dieta mental. Entonces comienzas a caer en el cuento. De repente la haces durante 3 días, pero ya el cuarto día se te olvidó. Y es lo que normalmente nos pasa a todos con este tipo de trabajo. Y como lo explicaste, es extraordinario, porque además me lo voy a copiar para dar todo mi ejemplo, porque es perfecto, es así como es. Así actúa. Y o sea que esto, la importancia es saber la naturaleza de este egregor que va a empezar a ensuciar toda nuestra vida, pero la complicidad nuestra, que sabiendo esto le abrimos la puerta. Es decir, no podemos evitar que llame, ¿ok? Porque ya está condicionado eso. Pero la determinación de abrirle la puerta a nuestra vida, que nos ensucie, que nos entorpezca, que nos enferme, es responsabilidad nuestra, ya sabiendo la mecánica. Normalmente cuando estamos en la calle o cuando llegamos a un sitio, los egregores se reconocen entre sí, ni siquiera nosotros como ser nos estamos reconociendo, sino que el egregor va como 10 pasos hacia adelante, llega primero que nosotros, más o menos así. Bien, fíjate la importancia, nosotros decimos, gozo de libre albedrío. No gozás de libre albedrío, en absoluto, te llevan de las narices
Te llevan de las narices porque estás operando en el modo mecánico de supervivencia, y en el modo mecánico de supervivencia te llevan estas fuerzas, ¿cierto? Porque conocen tus debilidades, te llevan a que una y otra vez caigas en la misma historia. Por eso la gente no puede cambiar, Ricardo, no puede cambiar, porque está obsesionada, está hipnotizada por estas fuerzas. Pero hoy, a partir de hoy, después que vean todo este programa que se va a hacer totalmente viral, te apuesto de que todos vamos a cambiar y vamos a ganar los egregores positivos y vamos a convertir, a elevar esta vibración del planeta, vamos a ascender a esa quinta dimensión que tanto deseamos y que tanto merecemos, porque esta explicación es extraordinaria, Nahuatl. Es extraordinario todo lo que estás diciendo. Y aquí vienen las preguntas claves que como verás, tú vas hablando y yo voy aquí escribiendo hasta que mecanográficamente, mira, por ejemplo, todos esos egregores que hemos formado, en algún momento podemos decir, ya se fueron de mi vida. ¿Cómo sabemos que ya hemos sanado o que ya hemos disuelto esos egregores? Porque muchas naturalezas compulsivas que teníamos, por ejemplo, la naturaleza, no sé, a determinado vicio, ¿no? Ya puede ser algo. Claro, la pregunta no te la terminé. Mira, ¿cómo sabemos que esos egregores, o sea, se han difuminado, se han ido, cuando siempre estuve viviendo bajo las sombras de un egregor y yo me llegaba a creer que yo era ese egregor? O sea, claro. Siempre me identifiqué como el egregor, yo no sabía que yo era así o que no era así. Por eso nosotros le dimos vida. Exacto. A esos egregores con nuestra energía. Ahora que sabemos que eso es un fragmento negativo, hay que empezarle a quitarle el alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a dejarlo afuera de la casa? No lo dejo entrar. No lo dejo entrar un día, no lo dejo entrar otro día, ya sé cómo es su estrategia, y así lo voy manteniendo. No entra, no entra, no entra. Va perdiendo territorio en mí, va perdiendo territorio psicosomático, va perdiendo la forma en la cual él me atrapaba, porque ahora hay una conciencia que lo observa. Acordate que en física cuántica hay un precepto que dice, el observador modifica lo observado. Exacto. Cuando yo soy la conciencia que puedo observar al egregor, el hecho de observarlo lo empiezo a transformar, lo empiezo a debilitar en su acción. Okay. Entonces, ese egregor, si yo me mantengo firme, ¿cierto?, en la observación y no entro en automático, cuando llama no lo dejo entrar, sino que le cierro la puerta hasta matarlo de hambre, ese egregor pierde el territorio. Entonces me doy cuenta que ese egregor, suponete, era relacionado con mi compra compulsiva. Viste que hay compradores compulsivos, ¿eh? Compran cualquier cosa con tal de comprar. Están en ansiedad, están en angustia, que es la metodología del egregor. Compro en la ilusión de que al comprar lleno un poquito ese vacío, me siento un poquito bien, y a los 2 días tengo que seguir comprando porque esa emoción ya se fue. Sí. Ponerle la compra compulsiva. Entonces me doy cuenta que paso por la mejor vidriera y eso ya no me atrae. Lo que en otro momento hubiera sido algo automático e irrefrenable, la acción de entrar y comprarlo, hoy no me llama la atención. Y digo, mira, qué libertad que tengo. Pude pasar ante este lugar, ¿cierto? O ponerle la adicción al chocolate o a la comida. Esas personas que recogen muchas cosas en la casa y que son acumuladoras, que van acumulando cosas viejas y van acumulando todo lo que consiguen por la calle, lo van recogiendo, más o menos como los egregores, ¿no? Que van recogiendo todo para tenerlo y en cualquier momento no sabe cuándo lo vas a usar, nunca lo usan, pero siempre lo tienen allí. Así funciona, ¿no? Entonces, toda naturaleza compulsiva siempre viene por obra de estas energías parásitas que las hemos creado. Y como se ocultan en las tinieblas de tu campo energético y no sos consciente, hacen de la suya. Viven la gran vida, a expensas tuyas. Es un parásito, te va comiendo la vida, la alegría, la salud. Entonces, bueno, tiene que haber un momento, ¿cierto?, de plenitud y de apertura o de crisis para empezar a darte cuenta que hay algo
que está obstruyendo mis mejores sueños. Y ahí empezar a investigar esta energía y empezar a cortar. Yo quiero vivir en libertad y quiero tener el libre albedrío, quiero elegir la vida que quiero vivir. Pero estas fuerzas son tan potentes cuando están en la clandestinidad, es decir, cuando se hacen invisibles y no me doy cuenta de ellas, que me van llevando a un lado y otro y así superviven. Entonces acá tenemos ¿cómo te puedo decir? Una posibilidad, una coyuntura importante. Hay un antes y un después. Ahora sé que estas fuerzas existen y voy a colocarme en mi mejor momento, en mi mejor alerta, en mi mejor guerrero interior, arquetipo de guerrero, de estar aquí presente y puedo decir, hoy no entras, hoy no entras, hoy no entras. Y de a poco esas fuerzas van perdiendo el potencial que tienen sobre mi territorio emocional, mental. Es muy importante esto que digo para empezar a trabajar. Yo soy la conciencia que observa el contenido. Te estoy viendo, Gregor. Veo tu estrategia. Tu astucia. Tu astucia. Pues es muy astuto. Son muy astutos. Son muy astutos. Porque te conocen, Ricardo. Y claro, conocen tus bancos débiles. Conocen tu debilidad, exacto. Conocen tus puntos débiles y entonces te traen un egregor a una persona, en este caso, para hablar. Te traen a la persona, te la van atrayendo para que te induzca a caer en la tentación, por decirlo de alguna manera, y caes en la tentación sin saber porque a lo mejor estás muy ocupado en el trabajo, dices, hoy no quiero, ya te vi, ya te tengo chequeado, no vas a entrar a mi vida, voy a estar concentrado en mi trabajo y de repente, ¡pah! Suena el WhatsApp y ahí te conectas en el chisme y ahí te conectas con la política y te conectas con la crisis y te conectas con el virus y entonces llega un momento en que el trabajo se te olvidó, el trabajo que tenías en firme en hacer hoy se te olvidó para el carrizo porque este egregor penetró por allí, por el WhatsApp. Hoy en día que existe esta cosa que es maravillosa porque se usa de forma maravillosa, pero también existe de forma negativa porque por ahí entra esta energía que nos puede bloquear totalmente, que nos puede sacar de nuestro sistema. Mira, hablamos de un egregor individual, un egregor colectivo. ¿Hay un egregor universal? Hay un egregor universal, obviamente, que es la conformación de todos los pensamientos, digamos, limitantes, de todos los pensamientos negativos. Hay en una franja de la existencia, nosotros llamamos la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión, Ricardo, que es la dimensión astral. Cuando pasamos, esta es la tercera dimensión en la cual vivimos, la cuarta dimensión es el plano astral. En el plano astral hay una faja muy baja, se llama el séptimo subplano, cada plano tiene 7 subplanos. El séptimo subplano es un plano de oscuridad, es un plano de incertidumbre, de podredumbre, donde está como un reservorio de todas las energías, de todas las fuerzas disociantes que están ahí en ese lugar. Y mucha gente que no está bien álmicamente hace contacto con esas fuerzas y esas fuerzas obviamente que hipertrofian a nuestros egregores. Yo quiero hacer un programa contigo sobre eso, ¿no? Te comprometo a que vuelvas a hacer un programa sobre eso, que eso es maravilloso todo lo que estás explicando. Cuando vos lo decidas, Ricardo, yo disponible a que esto se conozca, porque es una forma de aliviar lo personal y la humanidad también. Se va a beneficiar cuando podamos romper paradigmas oscuros o limitantes que están sobre el planeta, ¿no? Yo me doy cuenta de eso. Esta pregunta no la puedo dejar de hacer. Y existen los registros akáshicos. ¿Hay egregores hay registros akáshicos de egregores, por ejemplo? O sea, yo tengo en mis registros akáshicos están mis egregores también. Mira, acá hay un tema que la gente no conoce muy bien, cuál es la dinámica del registro. Yo te lo voy a aclarar bien, sin desmerecer nada. Okay. El registro akáshico es un espacio muy elevado,
donde está la memoria de la naturaleza. Para ubicarte, este es el plano físico, después está el plano astral, después está el plano mental inferior, después está el plano mental superior. Es elevadísimo, elevadísimo. Porque es un plano de mucha luz donde está toda la memoria y el registro de toda la existencia, el plan divino. Exacto. ¿Entiende? El plan divino. Nosotros formamos parte del plan divino. Aquellos que llaman registros acásicos, aquellos que leen el registro acásico, como es inaccesible ese plano, porque para llegar a ese plano yo tendría que ser por lo menos Jesús, Buda, Krishna, grandes avatares en cuerpo mental pueden ascender a ese espacio y poder leer la memoria de la naturaleza, el plan divino. Solo los grandes iniciados. No estamos cualificados para llegar ahí, pero ese registro acásico del plano mental superior tiene un reflejo en el plano astral, acá abajo. Hay un reflejo. Okay. Es lo mismo que yo, Ricardo, nos paramos al lado de un lago. El agua se mueve, hay olas, pero se refleja un árbol. Vos decís, hay un árbol que se refleja. Sí, exacto, hay un árbol. Pero nunca sabés si es un pino, si es un eucalipto, si es un algarrobo, si es un espinillo, porque se está deformando. Lo que leemos nosotros aquí, los que hacen registros acásicos, son reflejos de la verdadera naturaleza. Entonces, muchas veces en las lecturas hay errores, ¿cierto?, fundamentales, porque es muy difícil, es muy difuso la información que llega, porque simplemente es un reflejo. ¿Me explico? Entonces puede darte una guía, pero no algo seguro. Es como que tú hablas un poquito de inglés y entiendes un poquito de inglés, pero entonces te hablas muy rápido y entonces entiendes la mitad de lo que te están diciendo. Más o menos así. Como que por ahí va, para que la gente pueda entender. De repente, como que puedo comprender un idioma, pero no lo manejo completamente. Ahora bien, dentro de todos estos egregores que vamos, digamos, disolviendo, el egregor colectivo, tú dices que lo podemos disolver a través de la oración global. Y hoy en día, con todo lo que nos está ocurriendo a nivel de humanidad, todo el mundo está orando, pero ¿estamos orando correctamente desde el egregor o estamos orando desde nuestro ser? ¿Tú qué piensas? Ese es el tema, ¿no? Mira, yo voy a dar una charla dentro de poco, me convocaron para hablar sobre el nuevo tiempo, la nueva humanidad, ¿no? Un programa para España, pero es esto que vos decís. Esta pandemia nos ha generado, obviamente, un shock a toda la humanidad, que ha quedado pata para arriba la humanidad. Entonces, hay millones de personas que en el contexto, en la lectura que hacemos, es un momento dramático para la enfermedad, de muerte, de ruptura de economías y un montón de cosas. El contexto dramático genera un egregor planetario dramático. Otros millones de personas están viendo una oportunidad maravillosa para el despertar espiritual, porque se han tenido que quedar en casa, se les ha modificado muchas cosas o patrones en los cuales las personas en todas las... Esto rompió todos los conceptos de realidad. Y estas personas lo ven como una posibilidad maravillosa de un gran despertar, de un nuevo tiempo para la humanidad. Una vida antes de la pandemia, como la vida antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a poder decir que vamos a tener una experiencia después de la pandemia. Y muchas personas se van a adaptar a un nuevo tiempo, a una nueva forma, no competitiva, más introspectiva, ¿cierto?, de mayor conexión con el ser, donde pueden surgir un montón de cualidades que surgen del silencio, surgen del no hacer, ¿cierto? Entonces, fíjate que otros
grupo de gente va a ver esto como una verdadera catástrofe y van a quedar ahí cristalizados, y otras personas van a poder contrarrestar ese egregor gigantesco como dramático en un egregor de una oportunidad maravillosa. Entonces, si más gente se empieza a convocar, obviamente, alineados en una visión de oportunidad, obviamente que vamos a trascender esa visión fatalista y va a quedar un terreno para lo que llamamos la nueva ascensión de la humanidad. Es el nuevo tiempo, la nueva semilla de este nuevo hombre post-pandémico, que ya el orden anterior no va más, Ricardo. No va más. El orden anterior, el orden político, el orden económico, el orden social va a ser totalmente diferente. Y vamos a crearlo en la medida que vamos andando a ver cómo podemos crear una nueva experiencia planetaria. Y el cambio puede ser o no puede ser doloroso, pero nosotros tenemos que elegir desde dónde lo vamos a ver. Y la intención realmente es despertar conciencia. Y cuando hacemos este tipo de trabajo como el que tú haces maravillosamente bien, es para despertar conciencia, porque al recordártelo a ti, lo estás recordando tú mismo, como tú bien lo dices, lo estás recordando porque estamos en este proceso de despertar conciencia. Y ya casi para terminar, porque de verdad que no quiero terminar, existe mucha gente que utilizan rituales para, digamos, para limpiarse de energía. ¿Se pueden hacer rituales para limpiarse de los egregores? Sí, por supuesto, porque nosotros siempre decimos que el camino hacia el subconsciente, esto es muy importante la pregunta, el camino hacia el subconsciente no es la razón ni la lógica. El inconsciente opera en un lenguaje simbólico. Entonces, todo acto psicomágico, ritual, en el cual vos podés encender una vela y podés dar una oración, podés colocar la figura de alguien que es importante para vos, que te inspira en la ascensión espiritual, que puede ser un guerrero, un santo, un héroe o algo así. En ese contexto ceremonial es un acto psicomágico que va directamente al subconsciente para cambiar un programa limitante por otro. Entonces, como en el subconsciente existen estos terrenos egregorianos, ¿cierto? O programas limitantes, cuando yo estoy haciendo una ceremonia, cuando yo estoy haciendo un acto psicomágico, evidentemente le estoy diciendo al subconsciente que a través de un lenguaje simbólico de este ritual voy a entrar a reemplazar un programa limitante que lo instaló ahí esta entidad por un programa ahora de reconocimiento de esta fuerza, y que a partir de ahora va a haber una presencia. En mí va a haber una presencia. Y esa presencia va a ser un arquetipo de un guerrero que va a poner freno a la invasión de estas entidades. Entonces, fíjate cómo puedo organizarlo creativamente, un ritual, ¿cierto? Por ejemplo, sería un guerrero, la imagen de un guerrero, le enciendo una vela, ¿cierto? Le pongo un incienso y le pido a ese guerrero, ¿cierto?, que empiece a custodiar mi campo de energía para que ninguna energía negativa de estos egregores pueda volver a atraparme. Y eso es un acto psicomágico magnífico, ¿cierto?, que alimenta nuestra fe y nuestra confianza en este proceso. Y es para el egregor un veneno terrible que yo haga un acto psicomágico de esto, porque se va a sentir absolutamente desprotegido, y la forma de este guerrero, la presencia de este guerrero, en el ámbito cuántico ya la he creado. Ese es el potencial de la imaginación activa que decía Carl Jung. Ya lo estoy creando, y ahí en mi campo va a aparecer un guerrero que va a poner freno a esta incursión de estos seres. Van saliendo muchas preguntas mientras estamos hablando, porque de repente, pero no quiero alargarme. Egregores religiosos, egregores de todo tipo existen. O sea, aquí no hay infinidad de egregores, ilimitada la forma de los egregores, ¿cierto? Pero fíjate, ¿no? Generalmente hay uno de ellos que sería el gran egregor. El gran egregor histórico. Hay subegregor más pequeños que son fragmentos de este generalmente gran egregor.
Una vez que yo puedo cortarle la cabeza al gran egregor, los demás fragmentos se disuelven. Si no, Claro. estaría toda mi vida peleando con uno, Con los otro, pequeñitos, con claro, otro. con los soldados, peleando con los soldados en vez de pelear con el jefe. Yo peleo con el jefe, con el Claro. capitán, con el general. Directamente le corto la cabeza al general y los demás se disuelven, porque son simplemente proyecciones energéticas de un campo de información que es histórico, a ese darle. Yo practico mucho y lo comparto aquí. Cuando veo que algo me está pasando, que es un egregor, comienzo a invocar la llama violeta. Yo soy un ser de llama violeta, yo soy un ser de llama violeta, e inmediatamente me cambia la energía, se me olvidó lo que estaba, o sea, por donde me iba a ir y sigo en lo mío. Y cada vez, o sea, trato de utilizarla como un escudo protector y es una recomendación que hago. No, Juan, tienes mucho, pero mucho que darnos. De verdad, agradecido infinitamente por este regalo que nos da. Estás comprometido a regresar Cuando vos quieras, me encanta esto, lo disfruto enormemente, inspirar a la gente a que pueda vivir mejor, es parte de lo que he elegido en mi vida y poder hacerlo es parte de mi dharma, ¿no? Es de mi servicio y la misión en la cual estoy hace 50 años. Sí, ¿y dónde te podemos encontrar? Ya tenemos todas las redes sociales, pero ¿dónde te podemos localizar? Y bueno, nosotros tenemos un canal, el canal de Intihuaca, ¿cierto? Donde hay charlas, videos y un montón de cosas. Todo. Yo soy fanático número 1 de allí. Está muy lindo, está muy lindo. Muy bello, muy bello. Y sé que está llegando a mucha gente y bueno, ahí van a encontrar muchísimo material que lo pueden ir pasando, ¿no? Compartiendo, como pequeña, claro. Como pequeñas herramientas, humildemente pequeñas herramientas que nos hacen sentir mejor, ¿no? Poderosas herramientas. Y tu Instagram es igual, Inti, es guión bajo, Waka en Instagram y está en Facebook como Nahuan y Intahuaca en comunidad, ¿cierto? Exacto. Me lo aprendí, me lo sé muy bien. Además que por ahí vamos a tener también una intervención en Instagram. Mira, estoy infinitamente agradecido por todo este material maravilloso y yo quiero decirles a ustedes que, bueno, en conclusión, debes estar muy atento a los pensamientos que generas. Al descargar esta energía se convierte en materia, que es decir, unos egregores. Muy importante es saber que con la mente gobernamos las células de nuestro cuerpo, como lo dice Nahuan. Lo que ocurre en nuestro cuerpo mental es un espejo, como lo dice, tal como piensas, así eres. Tanto el valor como el miedo son actitudes mentales, así que la mente crea el poder creador. Vivimos en un universo mental creado por el omnisciente. Todo lo que el hombre va descubriendo y trayendo a realización ya existe en potencia pura, así que por favor te invito a compartir este programa y todos los contenidos de Ricardo García Oficial, donde vas a encontrar herramientas maravillosas de crecimiento personal con grandes seres compartiendo de corazón, porque sin discursos aprendidos, de corazón desde la experiencia, porque lo que nos interesa es inspirar e impulsar al mundo a lograr nuestros propósitos como almas luminosas. Gracias, Nahuan, de verdad, infinitas bendiciones y te espero muy pronto acá en Ricardo García Oficial. Para mí, un honor tenerte. Totalmente comprometido, Ricardo, en tu programa, como aliado, viste, como parte de tu cosmovisión que comparto, viste, y si sirve todo esto, bueno, te ofrezco todo mi entrega, la experiencia disponible, Ricardo, y agradecido a que me hayas convocado y que pueda servir todo esto a mucha gente. Gracias. Gracias a ustedes, Dios me los bendiga y nos vemos en otro próximo programa.